ahí, perfecto. Vale, pues ya está solucionado, porque era muy incómodo. Vale, vale. Bueno, pues un saludo a todos. ¿Dónde estáis exactamente? En Gabá. Ah, en Gabá, muy bien, muy bien. Bueno, me estás preguntando cuándo empieza mi pasión por África y en realidad va unido a mi trabajo de reportero y de periodista, ¿no? Yo estudié periodismo yo soy de Barcelona, estudié periodismo en la Universidad de Bellaterra, empecé a viajar muy joven porque se me metió en la cabeza que quería ser reportera de guerra, viajé a Centroamérica, me di cuenta que no tenía estómago para ello, pero sí que ya tenía, bueno, pues el bicho de la curiosidad. Y como tú muy bien has mencionado, pues en el año 83 viajo a Guinea Ecuatorial. Yo creo que ahí fue mi flechazo, a pesar de que fue un flechazo no a lo Memorias de África, porque yo creo que tenemos una imagen muy idealizada del continente africano. Además hablamos de África como si fuera pues un país pequeñito, ¿no? Cuando en realidad es un continente pues con miles de lenguas, con 55 países y más de 1.300.000 habitantes, ¿no? O sea, yo creo que no se puede generalizar lo que es África, porque es un universo, ¿no? Pasa un poco como la India. Yo me quedé enamorada, sin duda, de Guinea Ecuatorial, pero me quedé enamorada sobre todo, más que de sus paisajes y más del romanticismo, me quedé enamorada de las mujeres, de la fuerza de sus mujeres y sobre todo de cómo eran las mujeres que trabajaban en las zonas rurales. Y hice varios reportajes con ellas y la verdad es que, bueno, Guinea ya me atrapó, pero ya te digo, no me encontré con una imagen romántica porque fui acompañando a un grupo de médicos cooperantes. El día a día era muy duro porque era, bueno, enfrentarte pues a la enfermedad, a los desastres, a lo que estábamos viviendo allí en ese momento, pero ya me quedó un poco el gusanillo y entonces 3 años después volví y esta vez ya fue una estancia más larga. Estuve 9 meses trabajando como cooperante en el Zaire, en la actual República Democrática del Congo, en Buta, y creo que ahí ya pude tener un conocimiento, entre comillas, porque creo que siempre hay algo que nos separe, que no podemos penetrar del todo, pero ya pude conocer más de cerca el tema que a mí me interesaba, que eran las mujeres en estas comunidades que son auténticas esclavas de la tierra, ¿no? Porque curiosamente lo que me llamó la atención es que ellas, en África ahora está cambiando, pero las mujeres no podían heredar las tierras, no pueden ser propietarias, no pueden comprar un pedazo de tierra, para que lo entendáis, y sin embargo ellas son las que se levantan a las 6 de la mañana antes de que salga el sol y son las que trabajan la tierra, la trabajan ellas. Y luego curiosamente son las peor alimentadas, son las que tienen que renunciar a la educación, a todo, pues porque son realmente mujeres que están todo el día en el campo y luego además si esto le sumas que son las peor alimentadas porque curiosamente ellas que traen la producción a casa pues son las últimas en comer y son las que están además peor alimentadas. Todo esto me llamó mucho la atención y hizo que volviera a África ya en otras ocasiones, pero siempre, ya te digo, en esta línea de fotografía de las mujeres. Muy bien, Cristina. Pues yo comentar también sobre el libro, ¿no? Que estos primeros libros que escribes, tanto el de Viajeras Intrépidas y Aventureras como Las Reinas de África, toca esta faceta, ¿no? de esta mujer que se lanza a la aventura, ¿no? Luego creo que hay algún libro más también que trata este tema de la aventurera, ¿no? De la mujer que se expone a ciertos riesgos y peligros, ya sea porque tiene esta decisión o porque tiene que acompañar a sus esposos o se ven decididas a acompañar a sus esposos en vez de quedarse en su casa en Inglaterra, ¿no? Uno de los puntos importantes a la hora de nosotros empezar la lectura del libro es esta progresión, ¿no? Que se va haciendo en la lectura, ¿no? O sea, yo, la verdad, a medida que iba conociendo diferentes biografías, no sé, cada vez la sorpresa era mayor, ¿no? De cada una de ellas. Parece que estén correlacionadas por tiempo, pero a la vez da esta sensación de ser más interesante cada aventura, ¿no? Es un libro pues que, claro, pues que las situaciones que se van produciendo están sin tapujos, son muy reales, no hay velos por medio. Y luego es muy curioso, ¿no? Que se tocan muchos temas, ¿no? Vemos aquí tanto el tema de
del mundo misionero, del mundo de buscar ese cambio que hoy lo tendríamos quizás a lo mejor representado en las ONGs, de modificar las conductas y los hábitos para adaptarlos a la sociedad hoy en día global, sería, en esa época otro tipo de sociedad, pero hoy sería global. A esa pequeña pincelada de estas españolas que también pues, estuvieron con militares y algún que otro emprendedor que quería prosperar en sus negocios. Y luego pues también tocamos las grandes transgresoras, las que realmente hacen un cambio como mujeres exploradoras, como mujeres muy decididas, ¿no? Una pincelada al cine, ¿no? Con estas mujeres que luego han sido llevadas a la gran pantalla, como Memorias de África, ¿no? O por ejemplo, esta otra persona donde lo que se busca es alcanzar el gran público a través, me refiero al gran público a través de llevar estas especies de animales a museos de forma disecadas o a través de cine. Dime. Perdona, yo es que lo que pretendía con el libro era sobre todo presentar tipologías muy distintas de mujeres que a partir del siglo, sobre todo XIX, se embarcaron a viajar por muy distintos motivos al continente africano. El libro nace de mi admiración hacia estas mujeres porque yo creo que hoy en día no podemos imaginar lo que era viajar al continente africano sin vacunas, como no había entonces, no había profilaxis para la malaria. Estas mujeres, muchas de ellas viajaban solas. Estas mujeres se tenían que enfrentar a lo que era África entonces, porque lo que tenemos que entender es que hacia 1800, por ejemplo, la época en que yo enmarco el arranque del libro, pues en África, en lo que era el continente africano, deberían vivir unos 25.000 europeos, 25.000. Y de estos 25.000 europeos, más o menos unos 20.000 vivían en Ciudad del Cabo, en la zona de Sudáfrica. Es decir, que el resto era un continente donde las viajeras muy pocas veces iban a tener contacto con el hombre blanco, y luego la lista de peligros a los que tenían que enfrentarse, de ahí que la llamaban la costa occidental africana, por ejemplo, la llamaban la tumba del hombre blanco, es que era tremendo los peligros a los que ellas se tenían que enfrentar, y que, repito, no podemos ni imaginar lo que era, porque no solamente era un clima insalubre, el que no hubiera vacunas, esa naturaleza extrema, las enfermedades tropicales, pero es que hay que tener en cuenta que todo ese interior de África estaba habitado por reyes caprichosos, tribus hostiles, fieras salvajes, o sea, eran territorios divididos en reinos y sobre todo gobernados pues, por reyes muy sanguinarios que, como cuento en mi libro, en ocasiones las secuestraban y las podían tener retenidas en su reino durante meses, ¿no? Entonces, este libro, que ya publiqué hace tiempo, pero que estoy feliz que se sigue reeditando porque ha quedado como casi un clásico de lo que es los viajes por África a través de la mirada femenina, nace de mi propia admiración hacia estas mujeres y sobre todo porque, sin duda, los héroes del momento y de los que más hemos oído hablar son Speke, Livingstone, Barton, pero es que en los libros no aparecen ellas. Entonces, bueno, yo lo que quise, yo cuando empecé a viajar a África y me contaban las hazañas de los grandes exploradores, la pregunta que yo siempre hacía al guía era, oiga, ¿ninguna mujer ha viajado por aquí? Entonces, claro, me decían, no sabemos, madame. Digo, bueno, digo yo que... Y luego, para mi sorpresa, descubrí que no solo sí habían viajado, sino que la mayoría de grandes exploradores viajaron con sus esposas, al lado, no detrás, porque la imagen esta que hay, la imagen de la esposa del misionero, de una mujer mayor, preparando mermeladas bajo un ombú o haciendo, ¿sabes?, calceta, no es la real. O sea, todas ellas eran mujeres que sabían disparar, tirar al arco, sabían organizar una casa o levantar un campamento en medio de la nada. O sea, eran mujeres que sabían, cuando digo cazar, era alimentar a los porteadores. O sea, mujeres que podían liderar una caravana. No eran mujeres a la sombra del explorador. Eran mujeres que con su ayuda, que fue muy, muy importante, esos hombres, esos exploradores, consiguieron pasar a la historia, ¿no? Y una historia que por otra parte a ella las ha olvidado. Y de ahí nace
Muy bien, el tema, Cristina, el tema de la documentación y la elección de las diferentes biografías, ¿cómo desarrollas todo este trabajo de investigación? Porque al final nos aparecen todos los libros que consultas y hay un trabajo ahí de investigación y de rastreo importante, supongo. Pues este libro ha sido para mí uno de los que han sido muy laboriosos, porque después de Reinas de África yo publiqué Las Damas de Oriente, que es un libro que es lo mismo, pero ambientado en Oriente Próximo, las grandes viajeras por Oriente a partir del siglo XVIII. Y el problema es que cuando empecé esta investigación, pues no teníamos Google, entonces yo no tenía una información muy accesible, y lo que tuve que hacer es pues, irme a bibliotecas, archivos. Viajaba mucho a París y a Londres, que era un placer, pero para pasarme el día metida en bibliotecas y sobre todo pues curioseando en esas librerías maravillosas que hay en estas dos ciudades, donde hay librerías de viejo y hay auténticas joyas de la literatura de viajes, ¿no? El problema más grande, pues que casi todo estaba en inglés, que para mí me supuso un esfuerzo porque casi no había nada publicado en castellano, ¿no? Esto por una parte. Y por otra, ya te digo, no estábamos en los tiempos de Google ni de las redes sociales como hay ahora, y todo era mucho más arduo. Pero también es verdad que tengo que decir que lo disfruté y que sin duda este libro también refleja mi mirada y puedo entender a estas mujeres porque yo he vivido también en África largas temporadas, entiendo lo que es el choque de culturas porque yo lo he vivido. Errores que ellas cometieron, yo los he cometido, pues porque yo trabajé como intendente 9 meses de la Cooperación Sanitaria Española. Yo era la única mujer que dirigía pues, a un grupo de 20 trabajadores nativos y no me fue nada fácil por ese choque cultural. Así que en algún momento me sentí como Karen Blixen, pero todo hay que decir, pues yo no tenía a mi lado a Robert Redford ni una avioneta que viniera a cogerme a agradecer para tomar champán, porque la realidad de los cooperantes poco tiene que ver, repito, con esa imagen idealizada de las películas que es el África colonial. Sí, no, cuando pensamos en África, pues bueno, y la lectura que hemos tenido del libro, pues aparece toda una serie de elementos como los caníbales, como que si las hormigas estas que se comen, no sé, los dejan ahí porque se los comen las hormigas, que si les cortan, bueno, hay toda una serie de que a veces no sé si son leyendas, si son realidad, si hay un poco de fantasía, si se hacía para argumentar de que había que civilizar o evangelizar o a los nativos, pero lo que sí que es cierto es que África es un continente que ha sido explotado desde los tiempos remotos y que hoy en día sigue siendo un país un continente maltratado a nivel de que ahora se han puesto ahí toda una serie de recursos, tanto energéticos como intereses por parte incluso de países como China, que realmente poco van a dejar crecer este país como debería, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que hacia África seguimos teniendo todas una mirada un poco a veces condescendiente y misionera, ¿no? Yo creo que siempre, primero, para empezar, las noticias que normalmente ocupan los telediarios relativas a África siempre guardan relación con las desgracias, o con las guerras, o con las hambrunas. Esto, por una parte, está muy bien porque hay que denunciar lo que pasa en el mundo, pero por otra parte, si la única imagen que ofreces de África, del continente africano, es esa, también estás ofreciendo una imagen muy errónea, por ejemplo, de sus mujeres. Hablo de las mujeres porque es lo que yo me sé trabajar, ¿no? Como mujeres que son pues, víctimas de la ablación, de malos tratos, víctimas de la guerra, que son secuestradas. A mí me gustaría que también se hablara de las escritoras premio Nobel, de las empresarias, de las arquitectas, que las hay. Y hay grandes escritoras en estos momentos, africanas, nigerianas, de Sudán. O sea, seguimos hablando de África cuando África protagoniza pues una hambruna, una epidemia, y es verdad que es un continente muy castigado, pero también es un continente donde hay que reconocer que las mujeres son el auténtico motor, son los pilares de la sociedad y desde luego el futuro está en ellas. Y hay mujeres muy importantes, incluso tenemos primeros ministros, tenemos gobernadoras y tenemos actualmente 2 mujeres que son presidentas de gobierno, ¿no?
en distintos países africanos. Yo creo que eso también hay que contarlo y no quedarse solamente con esa África explotada, que sin duda lo fue y que ya lo ha pagado bien, ¿no? Porque las consecuencias se siguen pagando. Pero también hay que darle oportunidad a la otra África, porque los amigos míos africanos, cuando yo voy a Senegal o a Guinea, siempre la queja que me plantean es: en Europa solo habláis de África cuando hay una desgracia. Y es verdad. Es verdad, es así. Tienes razón, Cristina, tienes toda la razón del mundo. Yo, bueno, creo que ya hemos abierto un poquito el debate. Yo me gustaría que por parte de los lectores puedan surgir también algunas preguntas. Yo les he formulado les he lanzado una pequeña chispa para que cada uno de ellos pues se busquen a su mujer o a su biografía más fascinante, que más les haya gustado. Y bueno, espero que salga alguna pregunta al respecto, o las dudas o comentarios que tengan que decir sobre el libro. Así que yo os animo a que colaboréis y a que entréis también en la tertulia. Cuesta. Bueno, pero por favor, que me hagan una pregunta, ¿no? Sí, cuesta. Sí. Mira que yo se les digo que se lo preparen, pero... No hay ningún problema. A ver, ¿qué mujer de todas os ha gustado más o os ha sorprendido más? Bueno, yo te quería hacer una pregunta. ¿Cómo sería África hoy si estas viajeras no hubieran pasado por allí? ¿Ha cambiado algo? No te oigo. Discúlpame. Digo que ¿cómo sería África hoy si estas viajeras no hubieran pasado por allí? Hombre, sí. Pues mira, sería sobre todo un continente, mucho más desconocido, porque ellas hicieron una gran labor. Vamos a ver, primero que tenemos que entender que las viajeras las primeras sobre las que yo escribo, incluida esta mujer que es mi debilidad, que es Mary Kingsley, estamos hablando de mujeres que son todas mujeres de la Inglaterra victoriana, y estamos hablando de mujeres que ellas mismas, cuando viajaban, representaban a un imperio. En el libro, obviamente, se ve un comportamiento de parte de muchas de ellas imperialista. Pero por otra parte, también hay que decir, respecto a tu pregunta, que es muy interesante, que también muchas de ellas, por ejemplo Mary Kingsley, entre otras, Alexine Pinet también, lo que hicieron es que cuando se encontraron con el horror, por ejemplo, de la trata de esclavos, cuando se enfrentaron cara a cara con la esclavitud, no se callaron, y cuando regresaron a Inglaterra, ellas denunciaron esta situación, denunciaron el horror de la esclavitud, denunciaron eso que dice Juan, que parecen leyendas y que no lo son, que es, por ejemplo, pues, la propia Mary Slessor, la misionera, cuando se enfrenta en Nigeria a ese horror en Calabar de ver que cuando nacen estos niños gemelos, pues los matan, ¿no? Porque es como que ha caído una maldición en la familia. Incluso también con los albinos, que a día de hoy este estigma sigue presente en África, ¿no? Todo esto, ellas lo ven. Estas mujeres también descubren el tema de la ablación, descubren cómo muchas mujeres son obligadas a someterse a esta práctica terrible, y lo denuncian, y en sus libros ya hablan de todos estos temas, ¿no? Entonces yo creo que fue muy importante que pasaran estas mujeres, porque tuvieron además mucha sensibilidad con unos temas que ellos, los exploradores, no tuvieron. Y sobre todo porque un explorador, sobre todo los exploradores que trabajaban para la Real Sociedad Geográfica, ellos protagonizaban viajes que eran sobre todo competiciones deportivas. Es decir, no eran viajes de conocimiento, de comprender, de encuentro entre culturas. Ellos iban sponsorizados por la Real Sociedad Geográfica, y sobre todo iban a descubrir un lago, una montaña, un puerto, un bosque. O sea, eran descubridores. Y además tenían el tiempo contado, aunque los viajes podían durar casi un año y el viaje de regreso 9 meses. En cambio, los viajes para ellas
cuentas a nadie, podían estar en tiempo que quisieran conviviendo con los nativos y sobre todo con las mujeres. ¿Y esto qué les permitió? Observar una realidad muy distinta a la que observaron ellos, que realmente pasaron con mucha rapidez por el continente africano y sin esta sensibilidad. Y a su regreso, en los libros que escribieron, hablaron de todos estos temas. Y yo creo que cambiaron también la percepción de África en su momento, en aquella Inglaterra victoriana. Muy bien. Más. A ver, yo te digo, a mí me ha parecido fantástico el libro y el estudio que has tenido que hacer para poderlo llevar a cabo. Todas esas mujeres son, bueno, no hay manera de describirlas más que algo extraordinario e irrepetible, porque realmente no sé si yo sería capaz de convivir con cucarachas y con mosquitos. Pero, por ejemplo, una que quizás se aparta un poco del tema de África, pero que a mí que me ha sorprendido, es la Florence Baker, porque parte de ser esclava, comprada como esclavos dentro de los mercados de esclavos, a ser de alguna forma no aceptada cuando a su marido ya lo hacen ser, o por ejemplo cuando va al canal de Suez no puede acompañar a su marido cuando ha compartido toda la vida con él. Entonces, ahí me ha sorprendido un poco eso, porque incluso el feminismo estaba llevado hasta el máximo extremo, aparte del trabajo que hacía de soporte a su marido para que pudiese llegar a lo que consiguió. Claro, y me estás hablando de Florence Baker, que fue la única que realmente, esposa de explorador, que Samuel Beckett, que la verdad es que era todo un caballero, es el único que la nombró cuando en la Real Sociedad Geográfica todos volvían para reconocer de alguna manera y para dar una charla sobre sus descubrimientos. Él tuvo la humildad, y no hay muchos así, de reconocer que si no hubiera sido gracias a Florence, a la ayuda de ella, no hubiera hecho los descubrimientos que hizo. Pero como antes decía, estamos hablando de esa Inglaterra victoriana tan puritana, donde imagínate que la propia reina Victoria, cuando invitó a Palacio al señor Samuel Beckett para otorgarle todos los honores habidos y por haber, no le permitió que fuera acompañado de Florence, porque para él Florence era su amante, o sea, era una mujer que no podía entrar ni pisar el palacio, ¿no? Había una mentalidad que era la que era, esa mentalidad que ha dado nombre a toda una época, pero yo creo que justamente me resulta más asombroso que todas estas mujeres consiguieran lo que consiguieron en una época como la victoriana, donde las mujeres eran invisibles, no tenían derechos, vivían tuteladas a los hombres o al marido o al padre o al hermano, y que sin embargo mira dónde llegaron y lo que se propusieron. Pero todas además pagaron, muchas de ellas, un precio muy elevado, porque en aquella época, cuando una mujer, por ejemplo, Mary Kingsley, cuando decide ir a África, tú imagínate cómo se burlan de ella, cómo la tachan de inmoral, cómo ponen en duda incluso su moralidad, porque consideran que viajar a África es algo. La imagen de una mujer que viajaba a África en aquella época era subversiva, no sé cómo podía entender. Además, desde el púlpito, los propios sacerdotes, los propios representantes de la Iglesia decían que cómo las mujeres podían ir a África a entrar en contacto con caníbales. Era una forma de que se corrompieran sus almas puras, ¿no? Imagínate una mujer rodeada de nativos desnudos, ¿sabes? Entonces, que dentro de toda esta opresión y límites que tenían, estas mujeres llegaran a hacer lo que llegaron a hacer y llegaran tan lejos, a mí me resulta realmente único y extraordinario. Por eso creo que merece la pena conocerlo. Muy clarificador. Sí, yo al hilo de lo que dices de Mary Kingsley, que es una persona que se le negó la escuela, que tuvo que aprender por ella misma, que a mí me tiene maravillada, porque aprender a leer, aprender alemán, sí. Todo, y latín, todo. Sí, y yo digo, pero si es que a día de hoy a mí se me hace como muy difícil aprender eso de manera autodidacta. Entonces tiene un mérito impresionante que esta señora lo hiciera. Mucho. Y que luego, bueno, pues
su imagen me parece, me hace mucha gracia porque es como un poco caricatura, no sé cómo explicarte, me la veo con las faldas y esa pinta allí, y me hace como gracia que estuviera allí y que pudiera ser una persona luego que entre los nativos pues fuera tan respetada entre los comerciantes y bueno, en general, que fuera una persona, pues no sé, tan atrevida y no sé. Era una mujer que, si tú veías la fotografía, parecía Mary Poppins. Sí, es que me parecía caricatura total. Es que es Mary Poppins, con el sombrero, las florecitas, vestida de negro. Yo creo que ella jugaba también mucho con esta imagen. Ella sabía muy bien lo que hacía, porque ella no quiso renunciar a sus corsés, a sus enaguas, que luego además le fueron de gran utilidad, porque yo lo cuento en el libro. En una ocasión, cuando ella cayó en una trampa en medio de la selva, eran estas trampas donde habían varas y quedaban empaladas, o sea, y sin embargo le protegían siempre de estas trampas los corsés y las gruesas enaguas que llevaba, ¿no? Y sobre todo esas enaguas que caían como si fuera, un paracaídas. Entonces, lo admirable es lo que tú dices, una mujer que en aquella época no se le permitiera la escuela, no puede aprender, no puede ir a una escuela, lo aprenda todo de manera autodidacta en su casa. Una mujer que durante 30 años no ha visto más allá del jardín de su casa londinense, no ha salido prácticamente porque ha estado cuidando a una madre enferma, pero sin embargo ha estado trabajando con su padre médico, el padre le permitió acceder a la biblioteca, es decir, es una mujer que se le permitió leer, una mujer que aprende, como dices, sabe latín, alemán, y que en un momento dado, cuando ya se siente libre, que es el momento en que muere su padre y su madre, decide seguir los estudios de su padre y lanzarse a África, ¿no? Yo os recomiendo que os leáis el libro de Mary Kingsley, Viajes al África Occidental, porque no tiene desperdicio, son sus memorias. Y el libro arranca, es maravilloso, con esa anécdota que yo cuento. Ella tenía un gran sentido del humor y ella decía que ella en ningún momento había pensado estudiar a los caníbales para ser devorada, que ella no quería ser devorada por los caníbales, pero que le interesaban especialmente los caníbales por el tipo de estudios que ella hacía. Pero lo más interesante de ella es sobre todo el tema de que es una viajera de raza, es una mujer que no tiene dinero, es una mujer que viaja con muy poco, sus únicos caprichos son una almohada y café, no viaja como otras con el piano, con la bañera puestas. Al ir de negro se creen que es de la liga alcohólica y a ella ya le va bien porque así la dejan tranquila, pero sobre todo estamos ante una viajera de raza que el primer contacto que ella tiene cuando va a sacarse el libro este que os recomiendo, arranca con este episodio, cuando ella viajaba con cargueros, porque no tenía dinero para otro tipo de barcos. Los cargueros que hacían toda la costa occidental africana, que imagínate los meses que tardaban y el tipo de viaje que era. Y además en un mundo de hombres, porque no solían viajar muchas mujeres. Y ella, cuando se fue a sacar su billete, pues para viajar a Gabón en uno de estos cargueros, le dieron solamente el billete de ida. Y así arranca la anécdota que ella le pide al señor que por favor, que ella quiere también el billete de regreso. Y entonces este señor muy amablemente le contesta: señorita Kingsley, usted va a la tumba del hombre blanco, de ahí nadie ha regresado con vida, no necesita el billete de regreso. O sea, era un viaje a una muerte segura. Y eso realmente demuestra un valor y una temeridad para la época increíble. Muy bien. Hola, es que voy a decir la otra escuela. Me llamo Ángeles. A mí la verdad, el libro ha sido excepcional y yo quiero que repetirse el viaje con estas mujeres es muy difícil. Yo creo que fue otra época y que se repita es complicado. Pero yo me quedo con la parte también de las amigas de los pigmeos, ¿no? Esa facilidad del trato que tienen las mujeres como mujeres, el rol de mujeres, que no importa. A mí esta gente da igual, sabe que tiene un quinto o sexto sentido que diga, es que las mujeres como mujeres nos respetan, y eso lo sabemos, y yo decido hablar con gente
ajena, decía gente que bueno, y al final sí que lo ha demostrado. Hay una parte con el tema del canibalismo que no me ha quedado muy claro si ella al final llegó a comer o no a comer con ellos la carne, porque cuando entra, convive en su choza, lo primero que encuentra una mano, un pie, un fémur, y da igual, se adapta a las circunstancias, ¿no? Que piensas, madre mía, ¿no? Y piensas, bueno, realmente te adaptaste de tal manera que tuviste que comer igual que el resto de ellos, o qué hacías, ¿no? Porque, claro, ellos también... No, yo creo que ellas, es verdad, te doy la razón que tenían una gran capacidad de adaptación, y estás tocando un tema también, la respuesta si comió carne caníbal, me refiero si comió carne humana, yo creo que no, que Mary no comió carne humana. Lo que sí convivió con ellos y pudo escribir sobre este tema e investigar este tema, ¿no? A los caníbales fan, que era lo que a ella le interesaba. Pero lo que sí que es muy interesante también es que efectivamente estas mujeres al ir solas eran aceptadas en las comunidades y en las aldeas donde llegaban con una facilidad que difícilmente un hombre hubiera sido aceptado. Me explico. En aquella época, sobre todo para las tribus que habitaban el continente, la presencia de los hombres suponía peligro, porque los hombres llegaban normalmente armados y solía haber víctimas, enfrentamientos, si no se les permitía pasar por el territorio, y estamos hablando de hombres blancos armados. Las mujeres, a diferencia de los hombres y sobre todo de los exploradores, no representaban ningún peligro para los nativos. Y de esta manera, al ir solas, eran objetos que provocaban entre risa y extrañeza, porque ellos pensar que eran personas que nunca habían visto a una mujer blanca, y si encima esta mujer blanca iba vestida con sus enaguas, con sus corsés y llevando una sombrilla en la mano, pues te puedes imaginar que ellos deberían creer que era un extraterrestre. Lo que hacía Mary Kingsley cuando llegaba a una aldea y se ponía a gritar en voz alta, only me, solo yo, y luego los nativos acababan llamándola a ella Miss Only Me, que es muy gracioso, era muy importante, porque ella con este grito lo que estaba diciendo es vengo sola y no represento ningún peligro. Y ninguna mujer fue violada, sufrió ataques de las que yo he investigado, sufrió ningún tipo de percance con los nativos. Otra cosa es que alguna falleció, como el caso de Alexine Diné, la madre y la tía, creo recordar que murieron, pero víctimas de las fiebres. Hubo muchas que murieron debido a enfermedades tropicales, pero en toda mi investigación yo no me he encontrado ni una sola mujer que hubiera sufrido ni violación ni ningún tipo de violencia por parte de ningún nativo. Eso significa que no les consideraban para nada enemigos y conseguían adaptarse muy bien a la situación, porque no representaban un peligro para ellos. Y además es que no iban armadas, ellas no iban armadas. Yo también te quería preguntar un poco sobre Osa Johnson, que, no sé, me da la impresión que vivía como en una Disneylandia, que África se había convertido en su Disneylandia. Bueno, Borneo, donde fuera, ¿no? Y la veo tan feliz en todos los sitios y digo, es que parece como una película, no me parece como real. No sé si es así o era solamente el papel que interpretaba en las cámaras, ante las cámaras, como era tan actriz y tan... o realmente ella lo vivía así, no sé, de lo que has descubierto. Yo creo que Osa Johnson era una aventurera de raza de verdad, porque desde que su marido la llevó a Borneo, yo creo que Martin, que era el que realmente manejaba la cámara y era un gran cineasta y documentalista, se dio cuenta que había encontrado a su media naranja perfecta, porque efectivamente, que yo recuerde, Osa Johnson casi nunca cayó enferma, era una mujer, era muy pequeñita de estatura, pero una mujer muy fuerte, y la verdad es que era increíble todo lo que sabía hacer, porque ella era capaz de montar un campamento, hacía pan, te organizaba una huerta, o sea, hay un momento en que no te crees todo lo que es capaz de hacer Osa Johnson. Y si a esto le sumas la fotogénesis
protagonista absoluta de los documentales de su marido. Yo creo que durante una época la gente no iba a ver a los leones y a los elefantes que había filmado el señor Martin Johnson, sino que iban a ver a Osa Johnson junto a los caníbales o a Osa Johnson enfrentándose a un cocodrilo de Nilo o a una bestia salvaje. Lo que es muy curioso es que, aparte de ser pioneros de los documentales de naturaleza, ellos, la portada del libro, que mucha gente me dice, bueno, es que es una portada que hoy en día te chirría, ¿no? Porque los ves a los dos con un león. La historia de la portada del libro también tiene su aquel, ¿no? Porque, vamos a ver, ellos no cazaban por cazar, ellos cazaban, y de hecho este león que cazó Martin, en realidad Martin estaba filmando a los leones en la sabana, en el Serengeti, y resulta que un león intentó atacarle, bueno, hizo ya el movimiento de atacarle, y Osa, que era rapidísima, pudo dispararle en el aire y cayó a los pies de Martin, este maravilloso león, que hoy en día está en el Museo de Historia Natural de Nueva York. Es decir, ellos cazaban para mandar estos animales a los museos de historia del mundo, ¿no? No eran cazadores por cazar, como Karen Blixen, que podía cazar bueno, pues por entretenimiento o porque le gustaba la caza, ¿no? Y el valor sobre todo de Osa es pues ese, que defendía las espaldas a su marido mientras filmaba, y luego también que para mí fue la creadora totalmente del business, en el sentido de buscar financiación a través de la publicidad en aquella época para sus expediciones, porque es increíble que se le ocurriera que, bueno, que ella, pues para conseguir dinero para financiar la expedición del marido, se anunciaba cremas o productos de belleza o jabones en medio de la sabana rodeada de masáis. Pues eso era un cartel publicitario que luego iba a las revistas y que llamaba la atención. Es que fue la pionera también de la publicidad, como la entendemos ahora, ¿no? Era tremenda, pero era la forma en que ella consiguió dinero para financiar al principio los viajes y las investigaciones y las expediciones de su marido. Luego ya eran muy famosos y ya tenían todo el dinero del mundo. Pero al principio no fue así, ¿no? Es un personaje, ella, un personaje con un final trágico, porque yo creo que ella jamás se recuperó de la muerte de su marido. Es muy triste su final porque cayó en el alcoholismo, era una mujer muy deteriorada, ya muy perdida, y bueno, no fue un final muy acorde a la vida que llevó, ¿no? Pero ella, creo que sin Martin, pues a su lado, yo creo que para ella la vida no tenía ningún sentido, ni ningún aliciente. No sé si habrá alguna pregunta sobre el medio, bueno, el espacio natural, los itinerarios que recorren. No sé si tenéis alguna consulta sobre eso. Yo voy a empezar, lo comento, porque a mí me llama mucho la curiosidad cuando entran en estos largos itinerarios que entran ya en la zona esta, sobre todo cuando van en busca del lago Alberto, creo que es, y Victoria, toda esta zona de aquí, que está toda ocupada por comerciantes de esclavos, y a veces aparece hace referencia a que había como unos canales de abastecimiento, ¿no? O sea, se habla de correo, se habla de suministros. O sea, me gustaría saber cómo funcionaba, porque yo no lo veo. O sea, cómo funcionaban estos canales, estas vías de comunicación. Por ejemplo, el correo, hablaban de que mandaban cartas, o incluso que solicitaban más material para poder empezar una expedición desde Jartum o donde fuera, y no me lo imagino cómo llegaba toda esta correspondencia o estas necesidades que tenían ellos. No sé si lo sabes o si no, pues nada, pasamos a otra pregunta. No tengo ni idea, Juan. Vale. Yo es que, claro, es una de las cosas que digo, ostras, si era todo aquello tan inhóspito, o sea, no sé cómo llegaba el correo. Yo supongo que sería con las propias caravanas de los propios esclavos, que otra explicación no... O otros exploradores que estaban por allí. Claro, o sea, vamos a ver, normalmente había expediciones, como
o el ejército. Ellos que se encontraban y de alguna manera iban, bueno, había un correo bastante fluido entre las expediciones a pesar de las distancias y cuando necesitaban algo, pues obviamente había lugares además donde se reunían para abastecerse de lo que necesitaran, ¿no? Yo creo que estaban muy bien organizados, pero no sé exactamente la letra pequeña de este comercio o de cómo lo hacían, ¿no? Pero me imagino que estarían muy bien organizados porque en esa época, pues lo que había sobre todo en África estaba llena de caravanas de esclavos en todos los países, ¿no? Hasta que finalmente ya quedó abolida la esclavitud, ¿no? No sé si me oyes o me acerco un poco. Sí. Vale. No, yo te quería preguntar para la trastienda. A ver si me entiendes. En tu trabajo de investigación no habrás investigado a estas mujeres, sino que habrás investigado a muchas más mujeres, ¿no? Aquí nos hablas de las que han tenido éxito o las que, pero supongo que se han quedado muchísimas en el camino. ¿Has tenido que decidir o cómo has hecho esta selección partiendo de la idea que no eran las únicas? Claro. No había tantas mujeres que viajaran a África en aquella época. Era un viaje muy temerario, por otra parte era un viaje costoso, y yo creo que aparte de las que conocemos, no creo que hubiera muchas más. Lo que sí que hubo es muchas misioneras anónimas que lógicamente viajaban bueno, para extender la fe con motivos religiosos, que no sabemos ni sus nombres, seguramente las hubo, pero como mujeres exploradoras, científicas, pioneras de la antropología, yo creo que ya están muy investigadas. Los nombres los sabemos, la mayoría fueron británicas, sobre todo, alguna francesa, pero británicas. Yo he incluido a 2 españolas porque me interesaba mucho, sobre todo, destacar también el papel de la mujer Viradier, ¿no? de Isabel de Urquiola, ¿no? que con solo 17 años y con su hermana más pequeña, bueno, 18 y su hermana 17, acompañaron a Iradier, imagínate, en 1875 a ese viaje tremendo y temerario. Yo he estado además en la isla, en el Obeid Chico, y si ya llegar es difícil en la actualidad, pues imagínate lo que fue para ellas, ¿no? Pero sí que es verdad que algunas se han quedado en el tintero, pero de las que yo he investigado te puedo decir que me he quedado no con las que triunfaron, porque alguna no triunfó, incluso alguna no llegó a triunfar o no llegó a conseguir su objetivo, sino que a mí me interesaba mostrar perfiles distintos de mujeres. Me interesaba la esposa de un explorador, me interesaba la misionera, me interesaba pues la documentalista, o sea que el lector tuviera un pantallazo leyendo el libro a través de estas mujeres de distintos tipos de viajeras que recorrían el continente en aquellas épocas. Entonces, sobre todo, esa ha sido la elección, ¿no? Incluir a 2 españolas, como ha sido pues Isabel de Urquiola, y además también destacar el tema del precio que muchas tuvieron que pagar, ¿no? Porque es verdad que, aparte de las enfermedades, de la vida durísima vida que llevaron en África, muchas de ellas, pues muchas perdieron a los hijos que esperaban o no pudieron mantener a sus hijos. Estoy ahora pensando en Mary Moffat, que acompañó a Livingstone en sus terribles travesías por el desierto del Kalahari, y esos embarazos que llevó y ese nacimiento de un niño, pues dar a luz al lado de un seto de espinos en medio de la nada, ese bebé que no consigues sacar adelante, que muere pues casi de inanición, de calor. También lo sufrió Isabel de Urquiola porque perdió, ella se quedó embarazada cuando estaba en el Obeid Chico, en Guinea Ecuatorial, y su hija pequeña, Isabela, que la llamaron Isabela, pues falleció, murió a los pocos meses, ¿no? Víctima de la malaria, y está enterrada en Fernando Po, en el actual Bioko. Es decir, que esas historias también las he querido reflejar por lo que suponía el tema de la maternidad también
para estas mujeres y el acompañar a exploradores sin dejar de ser abnegadas esposas como lo eran y madres prolíficas porque muchas de ellas pues entre expedición y expedición pues iban teniendo hijos, ¿no? En unas condiciones dificilísimas. Sí. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues yo comentaros que Cristina me comentó que a las 8:30 o así tenía que despedirse, entonces yo tampoco quiero prolongar esto, pero sí que me gustaría, para finalizar un poquito, pues hacer esta reflexión, ¿no? Una vez que hemos leído este libro, que nos hemos ilusionado con todos los itinerarios que se realizan, con todas estas vidas, y hacer un poquito de, no sé, de comparativa, ¿no? De esta África que hemos conocido del siglo XIX, ¿no? Y darnos cuenta de que a veces las cosas no cambian tanto, ¿no? O sea, realmente, y sabiendo lo que hemos vivido ahora en esta Europa, en este mundo de la más debilitado, ¿no? En este primer mundo, ¿no? Donde somos atacados por un virus y rápidamente buscamos alternativas para combatirlo con vacunas. En África pues siguen habiendo cientos de enfermedades que están todavía combatiéndose, que no hay recursos, que no hay medios, que hay un montón de gente intentando colaborar para que esto pueda resolverse y parece que no hay una solución, que continuamos enviando y trabajando con ONGs para poder nutrir con ropas y evitar que estas personas sigan yendo desnudas, porque van desnudas, tanto a nivel físico como orgánico, porque no tienen ni alimentos por los que comer, y hablar de que sigue siendo un territorio explotado, que se explotan sus recursos naturales, que se extermina su fauna y que todo sigue igual que hace 200 años, ¿no? Que la esclavitud se ha terminado, pero es el continente donde más recursos tenemos de obra barata, de mano de obra barata hacia nuestra propia civilización, ¿no? O sea, sigue siendo un continente castigado, explotado y maltratado, ¿no? Cuando realmente es uno de los lugares más bellos, ¿no? que tenemos en este planeta, ¿no? Era simplemente hacer esta reflexión un poquito para todos, que supongo que Cristina comparte. Bueno, yo creo que las cosas no se pueden comparar a 200 años atrás. Yo creo que desde luego sí que ha cambiado mucho África, que volvemos otra vez a tener una imagen por todo lo que nos llega a través de los medios de comunicación negativa. Efectivamente hay un gran trabajo por hacer, pero no hay comparación. El África actual no tiene nada que ver con el África de hace 200 años, sobre todo porque África ahora tiene agua, África tiene escuelas, África tiene empresas. Sí que se ha expoliado sus riquezas, pero también ahora hay industria, hay ciudades con rascacielos, hay carreteras, hay trenes, hay escuelas, repito, hay hospitales muy bien dotados, y eso hace 200 años no existía. Y todo esto creo que nos falta la otra mitad de la naranja. Hay una África que es la otra, el África del progreso, el África yo me sigo centrando en las mujeres que triunfan en los negocios, en las mujeres empresarias, en las mujeres que han llegado a puestos de política. En África lo que salva es que las mujeres son muy solidarias, se apoyan unas a otras, son los auténticos pilares de la sociedad y son sin duda el motor del continente, ¿no? Hay mucho camino que recorrer, sin duda, pero yo creo que se han dado grandes pasos que también hay que mencionar, ¿no? No podemos quedarnos con esa imagen de que en África todo es terrible, todo son pandemias, todo es pobreza y niños desnudos. Yo creo que yo, por ejemplo, que he vivido allí, que he estado en ciudades y en zonas rurales, creo que hay que poner las cosas en un punto intermedio. Hay mucho por hacer, pero también se ha avanzado mucho en muchos campos, ¿no? Como también se está avanzando en la erradicación de la ablación. Ahora se habla de este tema, se está intentando que las jóvenes ya no sufran la ablación, se está tratando, bueno, pero sin duda África tiene un componente que no hemos hablado, que es el tema de las guerras y de las guerrillas que están realmente azotando este país y que son la peor pandemia, ¿no? Son esos secuestros terribles que nos llegan
sobre todo pues estos grupos extremistas, que también hay muchos, y que están creando realmente, que es terrible, porque están atacando sociedades que ya estaban llegando a un progreso, ¿no? Mira la situación que tiene Yemen hoy en día, muchos países, ¿no? Pero yo soy positiva porque creo en las mujeres que viven allí y son muy fuertes. Pues muchas gracias, Cristina, por aclararme esto. Muchas gracias por habernos llevado en este viaje por África, por habernos acogido en tu casa también, y en nuestra casa. Y nada más, yo comentar que agradecerte de todo corazón, porque sé que eres una persona que estás constantemente realizando este tipo de actividades de línea, que creo que estás incluso hasta saturada y que te has ofrecido a abrirnos las puertas. O sea, yo te lo agradezco de corazón y te agradezco también que nos hayas dado un poquito más de luz sobre este hermoso continente visto a través de estas mujeres aventureras. Nada. No, gracias a vosotros, y si el tema os gusta, yo creo que os va a gustar yo os animaría a que os adentrarais en Oriente de la mano de las mujeres. Yo creo que Las Damas de Oriente es un libro que os va a gustar mucho. Es feo que yo lo diga, pero lo digo porque el Oriente a través de las mujeres sorprende mucho, porque también rompe muchos clichés. Curiosamente, las mujeres europeas descubrían que en aquella época eran mucho más libres las mujeres árabes que ellas. Solo te digo esto, en aquel siglo XVIII. Entonces yo creo que es un tema que os puede interesar. Son historias de grandes viajeras, exploradoras por Oriente Próximo, y un Oriente Próximo que obviamente hoy no existe, que es otro, ¿no? Muy bien, Cristina. Pues hoy un fuerte abrazo, un fuerte beso y nos vemos en otra ocasión.